Estimada familia de Génesis, es un gusto compartir con ustedes esta serie de temas que hemos venido revisando durante la semana acerca de la celebración de la Reforma. En esta celebración hemos hecho hincapié en el papel que tiene la Iglesia, el papel que ha desempeñado la Reforma en la sociedad a lo largo de todos estos años. Y eh, cada celebración de Reforma es una oportunidad para recordarnos el sentido de esta palabra. Sentido de esta palabra que aunque muchos lo asocian, la palabra forma y la palabra reforma está compuesta de dos vocablos, re y forma. Re que significa volver a y forma que muchos asocian con un resultado, el resultado de un proceso, pero más bien en el sentido más serio de la palabra tiene que ver con los principios. La palabra reforma entonces la podemos interpretar en un sentido muy más serio como volver a los principios. No reconfigurarlos, sino volver a los principios. En su momento la reforma fue ese vuelco, esa vuelta a los principios que son las escrituras. Por lo tanto, en cada celebración de la Reforma, como es la de este año, tenemos la oportunidad de volver a los principios, no olvidándonos de las realidades, tanto sociales, políticas, culturales o económicas, que atraviesan nuestra sociedad de una manera muy conservadora, sino más bien regresando a los principios bíblicos que, así como en el tiempo de la Reforma, en este tiempo también pueden regularlos y pueden darle sentido. En esta explicación vamos a ver el papel que tiene el Estado y el papel que tiene la Iglesia. Históricamente es muy sabido que el papel que ambas instituciones tienen a veces tiene límites que son no visibles y a veces parece que una y otra institución se abrazan o se pelean o una invade o la otra invade. Y en la Reforma Protestante, en específico el texto de Juan Calvino, nos explica cuál es el papel que tiene una y otra institución. Y para eso se basó en el texto que podemos leer en Romanos 13. El texto de Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque el servidor de Dios eh, eh, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Bien. Para la reforma de Calvino, ambas instituciones proceden directamente de Dios y son instrumentos para la unidad para la venida y unidad del reino que se establece desde ya en la tierra. Mientras que la iglesia es la primicia del reino venidero, el Estado, por otra parte, es quien mantiene el orden de la sociedad humana y controla la degradación. Ambas instituciones, entonces, ya lo dijimos, provienen directamente de Dios. Podrían
muchos pensar que el Estado, por tener esta connotación en nuestras sociedades, sobre todo en países que se destacan por la corrupción, como instituciones de corrupción, muchos podrían pensar que la política es asunto de un asunto externo a Dios. Sin embargo, en el calvinismo podemos leer que tanto la iglesia como el Estado, ambas son instituciones que dependen y que provienen directamente de Dios, aún veamos malos gobernantes a cargo, aún veamos malos gobernantes a cargo, provienen directamente de Dios. Entonces, la iglesia es la primicia del reino, es el sabor de ese reino que se hará explícito y que se hará, que veremos en toda su gloria con la segunda venida de Cristo, pero el Estado es el que se encarga de controlar que la degradación, que es una realidad para nuestra sociedad y para nuestras vidas, no continúe, no avance y no se desborde. El Estado, a través de una buena legislación, garantiza la libre predicación de la palabra de Dios, mientras que la edificación de la iglesia proviene y depende solamente de la predicación de la palabra. Y es aquí donde Calvino contrasta con otros de los reformadores de su época, porque estos reformadores deseaban que la iglesia y el Estado fueran el mismo ente. Es un modelo que es visible o fue visible, por ejemplo, en Alemania, en algunas regiones de Alemania, y que puede ser visible en Inglaterra, donde la cabeza del Estado es la cabeza de la iglesia. Esa no era la visión reformada de Calvino. Y si hemos visto la distinción entre ambas instituciones y hemos visto la misión del Estado, ¿cuál será la misión política que tiene la iglesia? En primer lugar, la misión política que tiene la iglesia es interceder por las autoridades constituidas, independientemente de su tipo de gobierno. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace una serie de recomendaciones. Lo hace a los romanos y la hace en la escala que le escribe, en la carta que le escribe a Timoteo. Sométanse a sus autoridades y no solo sométanse a sus autoridades, oren por sus autoridades. En el Antiguo Testamento también es visible en algunos casos donde, por ejemplo, David, a pesar de que Saúl, el rey, atentaba contra su propia vida, David no quiso levantar la mano contra el rey, porque entendía perfectamente que esas autoridades eran impuestas y provenían directamente de Dios. De manera que en la reforma protestante, en la reforma que celebramos, hay un gran hincapié para entender y para promover que aunque los gobiernos puedan ser corruptos, puedan tener muchas debilidades, provienen directamente de Dios y la misión de la iglesia es interceder constantemente por nuestras autoridades, orar por nuestras autoridades. En segundo lugar, es advertir a las autoridades cuando ellas olviden su puesto de gobierno y degraden su imagen, así como su desempeño. Por ejemplo, abusando del poder o solapando injusticias, promoviendo la impunidad o cuando se tolera la injusticia contra los desprotegidos. La misión de la iglesia es advertir a las autoridades cuando ellas estén haciendo un mal trabajo. Si la iglesia deja de vigilar al Estado, dice Calvino, se convierte en cómplice de las injusticias sociales y es una manera de incumplir con su misión política. En cuarto lugar,
Asumir defensa a favor de los pobres y desfavorecidos es una misión de política de la Iglesia. La Iglesia debe mantener una postura a favor ante el Estado de los pobres y de los desfavorecidos. Una manera de entender esta postura es denunciando, por ejemplo, la explotación laboral. Cuando vemos injusticias en la manera de las empresas explotando a los trabajadores, hay que levantar la voz. De esta manera vemos que para la reforma protestante, para el calvinismo, es importante que la iglesia no se quede anclada a sus cuatro muros, a sus cuatro paredes, sino que tenga una voz activa dentro de la sociedad y tenga una gran influencia en la política donde se localiza. La iglesia debe tener una postura firme siempre en contra de la justicia y la iglesia siempre debe estar intercediendo por sus gobernantes y, ¿por qué no?, hasta participar activamente en puestos de dirección. Ojalá cada oportunidad que tenemos de recordar la reforma, como en esta ocasión, nos hagamos de la idea y nos hagamos el propósito de estar más fuerte, estar más presente, tener una influencia más fuerte en nuestra sociedad, en nuestra política, en nuestra economía, en nuestra cultura, y de esta manera la iglesia y el reino se extienden. Dios les bendiga.